Revelaciones escalofriantes del Yucatán, historias siniestras y misterios ocultos. EXPUESTOS. La noche en el tranquilo pueblo del Yucatán siempre traía consigo un aire de misterio, como si las sombras susurraran secretos olvidados. Ana, madre soltera de 35 años, caminaba hacia su hogar. Pero esa noche, había algo extraño en el viento. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras una risa distante de su hijo de 8 años resonaba en su mente. En el mercado local, su vida giraba en torno a pequeños placeres, pero bajo la calma, algo oscuro acechaba. Las primeras sombras se alargaban, y con ellas, una atmósfera pesada que ella no podía ignorar. Las risas infantiles se transformaban en risas burlonas, los gatos que durante semanas habían patrullado las calles comenzaron a desaparecer. Sin previo aviso, se convirtieron en mera memoria, los murmullos en el pueblo aumentaron. Ana las escuchaba en cada esquina. ¿Viste que el negro de Doña Rosa ya no volvió? Dicen que las almas de los gatos roban energías. Las palabras calaban en ella, instalando un miedo que consumía cada rincón de su ser. Una noche, mientras regresaba a casa, sintió que la seguían. La tensión le apretaba el pecho. Miró hacia atrás, y aunque no vio nada, la sensación permanecía, como una sombra oscura que se aferra a su sombra. Un comerciante respetado del pueblo se acercó a ella, sus ojos como abismos llenos de secretos, ofreció su ayuda. Ana, desesperada, aceptó, pero a medida que compartía su dolor, un hilo de manipulación comenzó a tejerse entre ellos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana sabía que algo en su comportamiento era extraño, las alarmas en su cabeza sonaban fuertes. Una noche, decidió no sucumbir más al miedo. Se dirigió al antiguo templo maya, un lugar lleno de ecos del pasado y advertencias grabadas en piedra. Las inscripciones parecían cobrar vida ante sus ojos: cuidado con los traidores, los sacrificios de sangre exigirán justicia. Su piel se erizó mientras comprendía que no solo se trataba de la desaparición de los gatos. El comerciante era parte de algo mayor, un vínculo oscuro con fuerzas antiguas que nunca deberían haber sido despertadas. Mientras la mañana asomaba, Ana regresó a casa con un nuevo sentido de urgencia. Las luces de su hogar parpadeaban, todo parecía estar al borde del colapso. Sabía que tenía que proteger a su hijo, pero la verdad la dejó en un estado de paranoia constante. Al caer la noche, el comerciante la confrontó en un oscuro callejón, un oscuro indeseado que la llevó al límite. ¿No es hermoso lo que estoy creando?, murmuró, casi como un eco del templo que había dejado atrás. La oscuridad se agolpaba a su alrededor, y de pronto, una sombra se proyectó detrás de ella, dejando claro que ya no había vuelta atrás. Ana sintió el vacío a su alrededor, como si la oscuridad estuviera viva, pulsando con una energía moribunda. ¿Qué creas?, le preguntó, su voz temblando. No podía darle la espalda, sabía que esa sombra detrás de ella representaba un peligro inminente. Un nuevo comienzo, respondió el comerciante con una sonrisa torcida. Tenía en su mano un objeto de metal que destellaba bajo la escasa luz de la luna, un pequeño ídolo que Ana reconoció de inmediato. Era parte de las esculturas que yacían desmoronadas en el templo, un símbolo de algo prohibido, de rituales olvidados. Estos seres antiguos han estado esperando, continuó él, y yo, como su fiel servidor, les he traído las ofrendas necesarias. Tu hijo será ideal. El corazón de Ana dio un vuelco. Su mente se llenó de imágenes aterradoras. Ella había venido a enfrentarse al miedo, pero ahora se encontraba en una encrucijada mortal. No puedes hacerle daño, gritó de forma desesperada, su voz resonando en la quietud de la noche. Ya es demasiado tarde, dijo él suavemente, acercándose.
La risa burlona de su hijo flotó en el aire como un eco distante, y Ana sintió una aflicción profunda, como si la esencia misma de su ser estuviera siendo absorbida por la oscuridad. La risa se transformó en un grito desgarrador de advertencia. Eran las voces de los gatos perdidos, los ecos de almas que habían sido devoradas en la penumbra. Ana, reflexionando con rapidez, retrocedió y recordó las inscripciones del templo. Los sacrificios de sangre exigirán justicia. El comerciante no solo era un traidor, era un vínculo a un poder antiguo, un poder que estaba alimentándose del miedo y del dolor. Con cada respiro, cada palpitación, ella sentía como la urgencia de actuar crecía. En medio de la oscuridad, encontró una chispa de resolución. Te detendré, murmuró. El comerciante la miró con curiosidad hiriente, sus ojos centelleando con malicia. Ella se volvió y corrió hacia la salida del callejón. No miró atrás, pero el aire a su alrededor se volvió denso, como si la oscuridad quisiera atraparla. El eco de pasos, firmes y decididos, resonaba detrás de ella. Al llegar a su casa, Ana cerró la puerta con fuerza, tratando de bloquear el terror del mundo exterior. Sin embargo, el pánico la envolvió. Se dio cuenta de que había dejado la luz de la habitación de su hijo encendida. Al entrar, el silencio la saludó como un viejo amigo. Pero no había rastro de su hijo. Mateo. Gritó, el eco de su voz reverberando en las paredes. La risa burlona la invadió de nuevo, esta vez un sonido burlón y celebratorio. Aterrorizada, giró en busca de pistas. El aire era frío y pesado, y una sombra oscura se deslizó con sigilo por el suelo, reflejando la forma de un gato negro. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. La puerta que daba al patio trasero estaba entreabierta. Ana no podía explicar por qué, pero supo que allí estaba la respuesta. Con el corazón latiendo ferozmente, se asomó afuera, la luna iluminando el camino. En el centro de su patio, se erguía una figura borrosa. Mateo estaba en pie, sumido en una especie de trance, y alrededor de él, los gatos desaparecidos, de ojos brillantes y fauces goteantes, se agrupaban en un círculo. «Mateo», gritó Ana, pero su voz no cruzó la distancia. Su hijo permaneció inmóvil, como si escuchara una llamada que solo él podía oír. Ana sintió el pánico surgiendo como un volcán a punto de estallar. La sombra del comerciante se proyectó de nuevo frente a ella. Es hermoso, ¿verdad? Su sacrificio asegura nuestra inmortalidad. Ella no podía dejar que eso sucediera. Mientras luchaba contra el terror que la mantenía paralizada, vio que un gato grande se adelantaba, sus ojos relucían como brasas. Ana comprendió que debía hacer algo drástico. Para salvar a su hijo, tendría que confrontar la oscuridad de una vez por todas, pero, ¿qué precio tendría que pagar? Ana sintió que el aire se tornaba más pesado, como si la oscuridad misma quisiera arrastrarla hacia el abismo. La figura de su hijo seguía paralizada, hipnotizada por esos ojos brillantes que parecían prometer secretos en lugar de amenazas. «Mateo, por favor», suplicó, pero su voz sonaba lejana, casi como un eco. Los gatos comenzaron a moverse, rodeando a Mateo con una danza ritual que la hizo temblar. Ella se sentía impotente, observando cómo el comerciante se acercaba con una determinación feroz en su rostro. Cada paso parecía marcar el pulso de la noche, un ritmo oscuro que resonaba en su corazón. «Los antiguos siempre eligen un corazón puro», dijo el comerciante, falto de emociones. «Tu hijo será la vía para su retorno. Estás demasiado asustada para entenderlo, Ana. Esto es lo que ha estado destinado a suceder». Las palabras se clavaron en ella como cuchillos helados. No era solo su hijo, era el futuro de todos los que conocía. Ana pisó fuerte, la rabia comenzando a rebosar dentro de ella. «No, esto no terminará así», gritó, el terror se transformando en furia pura. Sin pensarlo, corrió hacia la sombra que se alzaba frente a ella. El comerciante sonrió, sorprendido por su atrevimiento. Pero Ana no cedió. En su mente, las inscripciones del templo volvían a girar. El amor puede vencer al sacrificio. Con el ídolo que había visto antes en su mano, tomó un respiro profundo y lo levantó hacia la luna, como si esa luz pudiera otorgarle algún poder. El ídolo comenzó a emitirse una extraña vibración. Las sombras se retorcieron y los gatos hicieron una pausa,
como si la energía fluyera entre ellos y Ana, uniendo sus destinos. Fue entonces que escuchó un susurro, un sonido gélido que parecía venir de las profundidades de sus miedos. Desata el poder. Con un grito ahogado, Ana dejó caer el ídolo, esperando que su caída resonara en el suelo y rompiera la conexión. Cuando éste impactó, una onda de luz estalló, iluminando el patio con una claridad que nunca había visto antes. La luz alcanzó a los gatos y a Mateo, quienes comenzaron a temblar, como si una fuerza invisible estuviera empujándolos hacia atrás. «Mateo», gritó Ana, extendiendo la mano. El comerciante chilló, su rostro transformándose en una mueca de desesperación mientras la luz lo envolvía. Era como si el ídolo absorbiera todo lo oscuro de su ser. Ana, sintiendo la fuerza de la luz, dio un paso más, hacia su hijo. «Despierta, Mateo», ordenó, justo cuando una sombra trató de avanzar hacia ella, estirando sus garras. Mateo finalmente parpadeó, sus ojos se centraron en su madre, pero la confusión aún lo mantenía atrapado. «Mamá», el comerciante estiró los brazos hacia el ídolo, su rostro ahora goteando sudor, gritando palabras incomprensibles en un idioma viejo, casi olvidado. Pero Ana no iba a permitírselo. Ella sintió la energía del amor que la guiaba. «Vuelve a mí, hijo. No te vayas». Con cada palabra, la luz se intensificó, desmoronando la sombra que rodeaba al comerciante. De repente, un grito desgarrador surgió de sus labios y se desvaneció en el aire, como si el mismo eco de su ser se deshiciera en la noche. Lo último que Ana vio fue su figura, retorciéndose y desvaneciéndose en el caos de sombras que escapaban hacia la luna. Finalmente, la luz se estabilizó, cesando en una calma inexplicable. Ana se arrodilló junto a Mateo, quien la miraba sin comprender. Los gatos, ahora dispersos y sin rumbo, se esfumaron como una niebla. «¿Qué está pasando?», preguntó él, con ojos aún llenos de confusión. Ana lo abrazó fuerte, sintiendo que la batalla había sido solo el principio. Sin embargo, un susurro helado la recorrió. La risa burlona del comerciante retumbó en su mente. «Esto no ha terminado», algo se movió detrás de ella, al borde del patio. Era como si la oscuridad hubiera recuperado fuerzas, silbando en el aire nocturno. La luna, ahora oscurecida por nubes, parecía observar todo. Y en su interior, Ana supo que el verdadero horror apenas comenzaba. La pregunta quedó flotando en la brisa: ¿qué otras entidades antiguos habían despertado con la llamada de esa noche? Ana miró hacia la densa penumbra que se había apoderado del patio. Una sensación inexplicable de inquietud le recorría la columna vertebral. Con Mateo aún en sus brazos, la calidez del abrazo era un recordatorio de que, detrás de toda la oscuridad, había luz. Pero esa luz se tambaleaba, en peligro de apagarse. «¿Qué fue eso?», murmuró Mateo, su voz temblando. El fulgor del ídolo, aunque había dispersado a la sombra del comerciante, apenas había tocado la superficie del verdadero horror que acechaba. Ana sintió que algo más se movía, una presencia que ahora se manifestaba con mayor fuerza. El viento trajo consigo un susurro, una melodía que evocaba viejos recuerdos y relatos familiares. Una historia que nunca creyó verdadera, la de entidades que caminaban entre los vivos, esperando, vigilando. «No lo sé, hijo, pero tenemos que irnos de aquí», respondió Ana, arrastrándolo hacia la casa. Cada paso que daba retumbaba en su mente, como si la propia tierra quisiera advertirle que no estaban a salvo. La puerta estaba entreabierta, invitándoles a entrar, pero Ana no podía evitar una sensación de resistencia. La casa que siempre había sido su refugio ahora parecía un laberinto construido sobre secretos oscuros. Mientras cruzaban el umbral, una ráfaga de aire frío pareció recibirlos, como si algo les diera la bienvenida. El silencio era ensordecedor, y Ana podía sentir el palpitar de su corazón resonando en las paredes. Las luces parpadearon una vez, luego se apagaron. Atrapados en la oscuridad, un grito ahogado emergió de los labios de Mateo. «Mamá». «Estoy aquí», respondió ella con voz suave, tratando de restablecer un sentido de seguridad. Sin embargo, una ola de terror se apoderó de ella cuando sintió que algo, o alguien, estaba con ellos. La tensión era palpable, un hilo afilado que podía romperse en cualquier momento.
De repente, un crujido resonó en el pasillo, como si una figura se moviera en las sombras. Ana llevó a Mateo hacia la sala, donde la luz del día todavía se resistía a entrar. Ahí encontró el viejo candil de la abuela, aún polvoriento, pero que una vez iluminaría su hogar con su cálida luz. Se apresuró a encenderlo, deseando que esa luz la protegiera de lo desconocido. La llama titiló, extendiendo sombras que se alargaban a su alrededor. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, la valentía luchando con el miedo. La respuesta fue un murmullo, un eco sibilante que pareció surgir de las grietas en las paredes. Ana, has despertado. El temor invadió su cuerpo. Reconoció aquella voz, la voz que nunca tuvo que escuchar de nuevo. No, no puede ser, murmuró, su propia voz ahogada por el pánico. La sombra del comerciante se cernía sobre sus pensamientos, extendiéndose por la habitación. Pero también había otros ecos, susurros de almas antiguas, de ancestros que habían enfrentado horrores desde antes de que ella naciera. Y mientras la luz parpadeaba, cada vez que lo hacía, otro fragmento de la verdad se hacía evidente. Ellos estaban ahí, en el borde de la realidad, esperando el momento justo para quebrantar el umbral entre su mundo y el de ella. Ana miró a Mateo, que estaba transformándose, sus ojos se oscurecían rápidamente, atrapados por un poder que no comprendía. Mateo. Gritó, pero él dio un paso atrás, su mirada vacía. Mamá, están llamándome. Y dentro de esa revelación, en un instante de claridad devastadora, Ana se dio cuenta, no solo el comerciante había despertado, sino algo mucho más antiguo que él, algo que había estado esperando su oportunidad para regresar. El verdadero terror había comenzado. Una sombra emergió de lo más profundo de la casa, deslizándose hacia ellos. Tienes que elegir, resonó en el aire, y las pulsaciones del tiempo parecieron detenerse. La pregunta llameante surgió en su mente: salvar a su hijo o liberar el horror sobre el mundo. La visión de sus últimos momentos juntas llenó su corazón de desesperación. Ana se dio cuenta de que, mientras las sombras se acercaban, el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. ¿Cómo podría decidir entre su vida y la salvación de todos? Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sombra que se acercaba desde el fondo de la casa era más que un simple fenómeno, era una manifestación tangible de su mayor temor. El ecosistema de su hogar, un lugar alguna vez lleno de risas y amor, se había transformado en una prisión sombría. No estoy lista, pensó mientras el aire se hacía denso a su alrededor. Mamá. Gritó Mateo, su voz nuevamente temblorosa. No puedo quedarme aquí. El candil, temblando en su mano, proyectaba sombras danzantes que imitaban figuras grotescas, como si las paredes mismas estuvieran vivas. Ana, con el corazón desbocado, buscó en su mente un recuerdo, algo que pudiera ayudarla a mantener el control. Las historias que su abuela le contaba sobre las almas en pena, esos ecos de un pasado que nunca se iban, resonaban más fuerte que nunca. Debemos salir de este lugar, dijo Ana, alejándose un poco de la sombra que avanzaba. Mateo la miró, pero sus ojos reflejaban luchas internas. Ellos me están llamando, mamá, tienen algo que decirme. Tranquilo, hijo. Prometo que no te dejaré, respondió Ana, aunque en su interior sabía que las palabras eran solo un consuelo vacío. Tenía que pensar rápido. Si solo pudiera recordar alguna de las advertencias de su abuela sobre las sombras, la sombra, ahora más definida, tomaba la forma de un ser humanoide, aunque carecía de rostro. Tienes que elegir, repetía, su voz resonando como un eco de múltiples voces. Ana sintió su reflexionada tristeza mezclada con un deseo insaciable de venganza. Tienes que entregarlo nunca. Ana gritó, apretando el candil con más fuerza. La llama titiló ferozmente, como si sintiera su angustia. La oscuridad pareció replegarse un instante, pero solo para volver con más furia. Mateo comenzó a girar, como si estuviera bajo el hechizo de la sombra. Ellos me prometieron cosas que nunca los humanos pueden tener, murmuró en un tono distante, como si una mano invisible tirara de su pequeña figura. No, no. Basta. Ana lo agarró de los hombros, temiendo que fuese demasiado tarde.
Las palabras de advertencia de su abuela, no confíes en la voz que viene de la oscuridad, volvieron a su mente, pero el tiempo se desvanecía, la sombra sonrió, un gesto que no era humano. Cada lección tiene un precio, dijo, extendiendo sus manos hacia Mateo. Tu hijo o la salvación que responderías, Ana. De repente, la habitación comenzó a girar, desdibujando la línea entre la realidad y la pesadilla. Mateo, ven aquí. Gritó Ana, intentando arrastrarlo hacia ella mientras las sombras de la casa susurraban, clamando por la vida del niño. Pero un estruendo gutural reverberó en el aire, y las paredes comenzaron a crujir como si la casa misma se rebelara contra su existencia. Una última decisión estaba ante ella. La voz en el aire, la sombra que serpenteaba, prometía que si entregaba a su hijo, al fin podría vivir en paz y ser libre de ese horror. Pero, ¿qué paz podría haber sin Mateo? La llama del candil se apagó abruptamente, sumiéndolos en una oscura penumbra. Ana, desorientada, sintió un golpe de frío arremeter contra su piel. El silencio fue interrumpido por un grito desgarrador que resonó en su mente. Ana. La voz de su madre, un lamento de otro tiempo. Y en ese momento, comprendió. No era solo su vida o la de Mateo en juego, sino el eco de generaciones enteras arrastradas por una maldición que jamás deberían haber despertado. De repente, un rayo de luz se filtró a través de la oscuridad, pero no era de su candil. Era un destello proveniente del ídolo en la entrada. Ana sintió que el tiempo se detenía, dándose cuenta de que el verdadero sacrificio requería más que una elección. Ante ella se presentaba una verdad aterradora sobre su linaje y lo que realmente significaba ser parte de algo mayor. Con el nuevo día a la vista, ¿podría enfrentar lo que estaba por venir? Una sombra definitiva emergía, prometiendo que solo una elección marcada por un acto de amor podría cambiar su destino. Mientras el resplandor pronto la atraía. Ana gritó, Mateo. Aún había tiempo al menos, eso esperaba. Ana sintió como el calor del ídolo iluminaba su rostro, pero no era un fuego acogedor. Era un calor que emanaba una urgencia casi palpable, un eco de advertencias olvidadas. Mientras la luz la envolvía, vislumbró imágenes borrosas, su madre, sonriendo, pero con lágrimas en los ojos, su abuela, rodeada de sombras, sus labios formando palabras que nunca lograba escuchar. Mateo. Gritó de nuevo, desesperada. La figura oscura se movía, y ella sintió que su corazón palpitaba al ritmo de su miedo. La casa se estremecía, y la sombra crecía, retorciéndose y acercándose más, como si se alimentara de la tensión en la habitación. En ese instante, la distancia entre ella y su hijo parecía infinita. Aquel destello había activado una conexión con su linaje, y Ana comprendió que, aunque el ídolo podía ofrecer poder, también estaba atado a la oscuridad que había consumido a su familia por generaciones. No era solo un objeto antiguo, era un ancla de secretos, de pactos no cumplidos que se arrastraban a lo largo de los años. ¿Qué debes sacrificar, Ana? Sonó la voz de la sombra, resonando como un eco en una cueva. ¿Tu hijo o tu propia vida? Cada vida tiene un precio, ¿y tú, qué estás dispuesta a dar? La presión aumentó. Mateo seguía inmóvil, con los ojos perdidos en una distancia que solo él podía ver. Los ecos de su risa se mezclaban con las palabras venenosas de la sombra, creando un torrente de confusión y desesperanza. Ana dio un paso al frente, luchando por recuperar el control. No eres nada. Eres solo una sombra. La figura pareció titubear, pero el aire se volvió helado y susurrante. No lo olvides, Ana, el que más amas es quien podría arrastrarte al abismo. Ana vio un destello de sí misma, de su vida en la casa, de la alegría de compartir momentos simples con Mateo. Cerró los ojos, recordando las historias de su abuela, los rituales, los sacrificios que nunca comprendió totalmente. Recuerdos que eran ecos de advertencias y consejos. Los ojos de su madre aparecieron en sus pensamientos y, de repente, supo lo que debía hacer. Mateo. Llamó una vez más, y esta vez su voz resonó con una determinación renovada. Despierta. Los ojos de su hijo parpadearon. La sombra se detuvo por un instante, dándose cuenta de que su vínculo con Mateo podría ser más fuerte que las mentiras que susurraban en su mente. Ana llevó su mano al ídolo, tocando la piedra fría.
La luz emitía un brillo más intenso, como si la casa misma respondiera a su desafío. Si tengo que romper la maldición, que así sea. Pero no renunciaré a mi hijo, proclamó, con una voz que resonó en las entrañas de la casa. La figura sombría se abalanzó hacia ella, pero Ana pudo ver más allá de su terror. Con un grito que atronó, agarró el ídolo con ambas manos y lo levantó, sintiendo cómo la energía fluía a través de ella. La luz se convirtió en un torrente brillante, envolviéndolo todo, incluso a su hijo. No. Chilló la sombra, su forma comenzando a desvanecerse bajo el poder del ídolo. Ana sintió que cada haz de luz era una voz de su familia, unidas en su intento por liberarse de esa oscuridad, pero antes que pudiera comprender el cambio que se avecinaba, la casa tembló con ferocidad. Las paredes comenzaron a crujir, como si fueran a colapsar. Detrás de la sombra, una puerta oscura se abrió lentamente, revelando un abismo sin fondo. Ana miró rápidamente a Mateo, su corazón latiendo con fuerza. «Sujétate de mí». Mientras un viento helado soplaba en la habitación, la sombra comenzó a reformarse, amenazando nuevamente con arrebatar a su hijo. «Todo depende de ti, Ana. Elige correctamente, o perderás lo que más amas». Gritó la figura, sus ojos vacíos brillando con malicia. En ese momento crítico, con la casa temblando a su alrededor y la sombra intentando arrastrar a Mateo, Ana tuvo que decidir. ¿Se atrevería a ingresar al abismo para salvarlo, o buscaría una manera de cerrar la puerta de una vez por todas? La oscuridad parecía susurrar en su oído, diciéndole que el fin estaba muy cerca. Pero, al mirar los ojos de Mateo, supo que cualquier sacrificio sería mejor que perderlo. «Voy a salvarte, hijo», dijo, mientras la sombra se acercaba lentamente, sorteando su decisión final. Y, en el clímax de esa elección imposible, las luces del ídolo estallaron con violencia, iluminando la habitación en un brillo casi cegador. «¿Qué ocurrirá ahora?», se preguntó Ana, mientras una estruendosa explosión de energía resonaba en el aire, dejando la puerta del abismo abierta. ¿Quién realmente sería el elegido? La luz del ídolo explotó en un destello de colores, y Ana se sintió tragada por la brillantez. Era como estar en el centro de una tormenta de energía, donde el aire estaba cargado de electricidad y su cuerpo vibraba con la intensidad del momento. «Mateo», gritó otra vez, pero su voz pareciera perderse entre el estruendo que llenaba la habitación, como si la casa misma hubiera decidido expresar su dolor. Un estremecimiento recorrió el suelo, como si una fuerza invisible intentara arrancar las bases de todo lo que conocía. Cuando la claridad regresó, Ana se encontró de pie en un lugar completamente diferente. El ídolo aún brillaba en su mano, pero la habitación había desaparecido. Ahora estaba en un vasto campo, un yermo desolado bajo un cielo oscuro, cubierto de nubes que parecían presagiar la llegada de algo terrible. A sus pies, la tierra era seca y agrietada, como si la vida misma hubiera renunciado a ese lugar. A lo lejos, unos ecos de risas infantiles fueron rápidamente sepultados por un susurro ominoso, como el murmullo de una brisa que traía desgracias pasadas. «Mateo», preguntó, su voz ahora un eco tembloroso. No había respuesta. El viento frío desgarraba su ropa y su corazón se encogía inquieto. El abismo que había vislumbrado antes parecía haberla tragado, dejándola sola en este limbo. Mientras se adentraba en aquel desierto de sombras, notó que el ídolo ardía. Su luz era un faro en la oscuridad, pero también llamaba a las sombras que la rodeaban. Siluetas oscuras comenzaron a surgir entre la niebla, danzando a su alrededor, susurrando sin cesar. Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna, llenándola de un terror palpable. «¿Por qué te quedas ahí, Ana?», resonó una voz que la hizo detenerse en seco. Era familiar, un eco de su infancia. Era su madre. ¿No sabes lo que se corre el riesgo de perder? El tiempo se acaba. Ana giró, buscando a su madre entre las sombras. Pero lo que encontré no fue consuelo, ojos llenos de vacío la miraban, marcando su sufrimiento. «No puedes abandonarlo. Él es el sacrificio que debe hacerse», decía la voz, cada palabra como dagas en su pecho. «No. No lo haré», respondió Ana, temblando de rabia y miedo. «No te haré el juego. Yo decido». Sin embargo, las sombras se cerraban a su alrededor, provocando una profunda lucha interna.
Si su vida era un juego de apuestas, ella se negaba a sacrificar a su hijo, a seguir el ciclo de dolor de su familia. Las risas de Mateo resonaron nuevamente en la distancia. Su corazón latía con fuerza cada vez que escuchaba la melodía familiar. El ídolo en su mano comenzó a temblar, pulsando con un ritmo frenético. En ese instante, comprendió que la conexión con su hijo no solo era física, sino también espiritual. Mateo, gritó, ahora con una fuerza renovada. Déjame sentirte. Cerró los ojos, y el campo desolado se desvaneció, llevándola de regreso a la habitación oscura, con el ídolo brillando intensamente, revelando más que sombras. Un susurro familiar llenó el aire, la esencia de su familia que regresaba, buscando liberar al linaje de la maldición, pero el abismo seguía abierto, el peligro aún al acecho. Y allí, en la distancia, sentía la presencia de Mateo, perdido entre las sombras, más allá de la puerta que permanecía abierta. Lo recuperaré o será parte de esta oscuridad, pensó, entrelazando su destino con el de su hijo. Entonces, un grito desgarrador atravesó la habitación, haciendo vibrar las paredes. Ana sintió como el terror la envolvía de nuevo. Si no actuaba rápido, el precio sería demasiado alto. Mateo, aquí voy. Dijo mientras se lanzaba a esa oscuridad seductora, el ídolo iluminando su camino, sin saber si eso la salvaría o la llevaría a un abismo aún más profundo. Mientras daba el salto, una sombra oscura se abalanzó sobre ella, susurrando con voz de tormento, esta vez, no podrás escapar. Ana cerró los ojos con fuerza mientras la sombra la envolvía. Un frío intenso le cortaba la respiración, una sensación como de cientos de manos heladas oprimían su pecho. La oscuridad parecía masticar el aire entre sus labios, incapaz de escapar. Entonces, un calor familiar surgió del ídolo, envolviéndola en un resplandor cálido. De repente, se encontró de nuevo en el campo yermo, pero ya no estaba sola. Mateo estaba allí, de pie frente a ella, pequeño y temeroso. Sus ojos eran espejos de inocencia, pero su cuerpo tembloroso mostraba el peso de la incertidumbre. Mamá, dijo él, su voz quebrándose. Ayúdame. Ana sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Se acercó a él, las sombras retumbaban a su alrededor, instándola a alejarse. No te muevas. Estoy aquí, Mateo. Voy a sacarte de aquí, le prometió, sabiendo que cada palabra era cuestionada por el eco que la rodeaba, pero mientras extendía su mano hacia él, el ídolo comenzó a tambalearse en su agarre. Un grito resonó nuevamente en el aire, un grito que no solo provenía de Mateo, sino de cada sombra presente. Eran ecos del sacrificio, voces atormentadas que clamaban por atención, por liberación. Es él. El sacrificio debe ser hecho, aulló una sombra que avanzaba, su figura indistinta erizaba la piel de Ana como un rayo de miedo. Recordó las palabras de su madre. El sacrificio. La solución a la maldición familiar. No puedo, no voy a entregarte, Mateo. Te recuperaré, gritó Ana mientras trataba de luchar contra la presión de las sombras que la envuelven. Las risas de los niños resonaron como un atisbo de esperanza, entre risas y llantos, pero la oscuridad presionaba más. De pronto, las visiones comenzaban a fusionarse. Fragmentos de su vida pasaban frente a sus ojos, su infancia, las advertencias de su madre, las historias prohibidas sobre el ídolo, la desesperación en sus últimas palabras. Cada recuerdo la empujaba a la tormenta de la decisión. ¿Por qué no podía encontrar una salida que no implicara perderlo todo? Las sombras parecían reír, burlándose de su indecisión. Eres parte de nosotros ahora, Ana. El destino ya está escrito, susurró una voz, arrastrándola a un horizonte donde lo real y lo sobrenatural se entrelazaban sin piedad. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Pero entonces, un nuevo destello de luz emergió del ídolo, separando las sombras como un haz de esperanza. Mateo. Toma mi mano, ordenó, con una fuerza que se contraponía al terror de la oscuridad. Mateo extendió su pequeño brazo, el espacio entre ellos parecía estirarse y desvanecerse. Ana podía sentir que el rescate de su hijo estaba cada vez más cerca, aunque la oscuridad se abalanzaba implacable, pero al momento de tocarse, una explosión de energía lanzó a Ana hacia atrás. Caía, cayendo en un abismo sin fondo.
En su descenso, el ídolo comenzó a oscurecerse, su luz taladrando el terror en su corazón. Ana, sonó la voz de Mateo, distante, desvaneciéndose. No. No puedes irte, gritó ella, desesperada, sintiendo como la oscuridad la tragaba aún más. Una imagen le apareció de repente, una puerta abriéndose hacia un nuevo lugar, pero a la vez llevando a su hijo hacia el abismo. Mateo, volvió a llamarlo, pero la negrura ya comenzaba a encerrarla y lo que quedaba de luz se extinguía, el último grito de su hijo resonó en el lejano eco de su memoria. Sentía que su destino se ataba a esa lucha, y ahora no solo era su vida la que pendía de un hilo, justo cuando la desesperanza la iba a consumir, una figura emergió entre las sombras, su rostro difuso pero familiar. Ana, el tiempo se acaba. ¿Era su madre? ¿Un nuevo sacrificio? ¿Podría salvar a Mateo y al mismo tiempo romper el ciclo, o un nuevo horror estaba por revelarse? La incertidumbre la invadía, y la puerta al abismo se abría aún más. La oscuridad se precipitaba sobre Ana con un peso casi tangible, como si el mismo aire que la rodeaba tuviera vida, succionando la luz y la esperanza. El rostro de la figura familiar seguía presente, pero su forma se distorsionaba, entre sombras y luces titilantes. Los ecos de los gritos continuaban resonando, retumbando dentro de su mente, una cacofonía diseñada para romper la cordura. Ana el ídolo el sacrificio murmuraba la sombra, mientras el frío se deslizaba por su piel, provocando que su aliento se convirtiera en vapor. Era una advertencia, una promesa de horror y revelación que la envolvía, el abismo se colocaba más cerca, y, a pesar de su miedo, ella buscó en su interior la chispa de valentía que la había llevado hasta aquí. ¿Qué debo hacer?, gritó, su voz temblando mientras la figura se desvanecía como un susurro en el viento. Al instante, el calor del ídolo pareció resurgir, una luz tenue atrajo su atención. Se aferró a ella como un náufrago a un tronco flotante. A su alrededor, voces comenzaron a elevarse, francas y definidas: no entregues a tu hijo. No repitas la historia. Las sombras titilaron, sorprendidas, y Ana pudo notar que temían ese mensaje. La determinación comenzó a hacerse espacio en su pecho. No permitiremos que esto continúe, murmuró para sí misma, una resolución ardiente en su interior, giró sobre sus talones y se dirigió hacia el ídolo. La luz de este parecía un faro en medio de la tormenta, purificando un camino que antes estaba cubierto por la oscuridad. Justo al llegar a su lado, sintió que Mateo la llamaba, su pequeño vocalizando desde un rincón del abismo. La desesperación de su hijo era una cuerda tensa entre la vida y la muerte. Mateo, escúchame. Voy a salvarte, gritó, intentando que sus palabras atravesaran la negrura. Pero el eco se perdió, y una risa burlona emergió entre las sombras, como un latido maligno. ¿Qué crees que puedes hacer? La sangre llama a la sangre, susurró una voz profunda, retumbando en su cabeza. Ana sintió que cada palabra era una cuchillada, su miedo creciendo con cada sílaba. Las visiones de su pasado invadieron su mente nuevamente. Recuerdos atormentadores de su infancia, que incluían advertencias sobre el ídolo, le hicieron entender que no era el único objeto de sacrificio. El eco de generaciones resonaba entre las sombras que la rodeaban. Sus ancestros habían caído antes que ella, y la misma maldición se cernía sobre su hijo. Romperé este ciclo, dijo con ferocidad, acercándose al ídolo con determinación. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, y un viento helado desató un torrente de risas al ver su desafío. Solo hay una forma de romperlo, Ana. Uno por uno o morirás en el intento. Esa voz profunda se burlaba, y un sudor frío comenzaba a cubrir su frente. Entonces, la figura que había visto antes resurgió por un instante. Debes ser fuerte, Ana, debes hacer lo impensable. Su rostro apenas era visible, pero en sus ojos pudo ver una súplica. Era la esperanza desenfrenada de su madre implícita en su mirada. Ana sintió que su decisión debía ser tomada, advirtiendo que no había tiempo. Enfocó toda su energía en el ídolo, ese objeto que había atado a su familia en cadenas de terror. Con la fuerza de su voluntad, comenzó a desatarlo, esperando evitar la maldición, pero sin saber si podría alcanzar a Mateo a tiempo. La oscuridad se abalanzó al instante, con la fuerza de un océano desatado.
Los gritos de desesperación y terror achicaban su corazón mientras la sombra se lanzaba, sedienta de la pérdida que estaba a punto de provocar. Mateo. Mantente fuerte, voy a salvarte, gritó Ana con toda el alma, su voz resonando a través del vacío. Si no podía romper el ciclo, haría todo lo posible para cambiar su destino. Pero, ¿hasta dónde sería capaz de llegar para salvarlo? Una risa macabra retumbó en el aire helado mientras sentía la tenebrosa presencia deslizarse, burlándose de su valentía. En el horizonte, las sombras parecían formar figuras humanas, agonizantes, arrastrándose hacia ella. Las risas se volvieron susurros ominosos. Una revelación golpeó su mente. En este lugar, el tiempo se distorsionaba. Y aunque estaba luchando contra las sombras, había algo más. Una silueta emergió de la penumbra. Era Mateo, aterrorizado, pero más cerca de lo que había estado. Su temperamento vacilante contrastaba con la oscuridad. Las voces rugían, y Ana sintió que el mundo temblaba a su alrededor. No puedes dejar que te atrapen. No debes entregarte, gritó Mateo, mientras el abismo parecía abrirse más bajo sus pies, observando con más hambre. ¿Podría esa figura débilmente resplandeciente ser la clave para rescatarlo a ambos, o era simplemente la última ilusión dispuesta a atraparlos en la oscuridad para siempre? La puñalada de terror recorría el cuerpo de Ana, el tiempo se esfumaba, y la lucha estaba comenzando apenas. Ana sintió que su cuerpo temblaba, que la valentía y el miedo se entrelazaban en uno solo. No te preocupes, hijo. Voy a salvarte. Gritó, aunque los ecos de la oscuridad amenazaban con devorar su voz. El ídolo en su mano pareció vibrar, como si reflejara su determinación. En ese preciso instante, el frío y el terror comenzaron a desvanecerse, dando paso a una lucha interna que se convirtió en un rayo de esperanza. El abismo seguía abierto, y no había tiempo que perder. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrando más promesas de dolor y sacrificio. Ana respiró hondo y cerró los ojos, recordando a su madre y la herencia que había luchado por comprender. No más, susurró para sí misma. No más sacrificios. Con cada palabra, reunió la fuerza del amor que sentía por Mateo. Reconoció que el verdadero poder del ídolo no provenía de la oscuridad, sino de la luz que siempre había estado dentro de ella. Extendió su mano hacia el ídolo, sintiendo cómo la energía comenzaba a fluir nuevamente, esta vez más brillante, más pura. Mateo, ven aquí. Toma mi mano. Gritó otra vez. Mateo dio un paso adelante, titubeando, su mirada confusa finalmente enfocándose en su madre. Las sombras intentaban impedir su avance, pero Ana podía ver un destello en los ojos de su hijo. En ese momento, como si todo el universo estuviese alineado, los cielos oscuros empezaron a despejarse. Ana levantó el ídolo hacia el cielo, un desafío a la oscuridad taimada que había asediado a su familia por generaciones. La luz del ídolo comenzó a irradiar una energía que hizo retumbar las sombras. Se mecieron, alarmadas y asustadas, como si la luz pura las quemara. Ana sintió el poder de su linaje fluyendo a través de ella, un poder que nunca había comprendido del todo. Toma mi mano, Mateo, insistió, extendiendo su brazo con toda la fuerza que pudo reunir. Los ojos de Mateo brillaron al mirar hacia ella, y de repente, comenzó a correr hacia su madre. Cada paso se sentía como un golpe de tambor resonando en el aire, y con cada uno, las sombras perdían fuerza. Ana sintió que su corazón se llenaba de alegría mientras finalmente sus manos se encontraban, uniendo sus destinos. La luz del ídolo explotó en un estallido de forma fulgurante, desterrando las sombras que trataban de arrastrarlos. Esto no puede ser. Bramó la sombra con voces múltiples, impotente en su incapacidad para detener el resplandor. Ana cerró los ojos mientras la luz la envolvía en una cálida serenidad. En ese instante, el abismo se cerró, llevándose consigo el eco de los gritos y susurros que durante tanto tiempo habían atormentado a su familia. Cuando abrió los ojos, la oscuridad había desaparecido y se encontraba de pie en su patio, bajo un cielo estrellado que había recobrado su belleza. Mateo estaba a su lado, mirándola con una mezcla de miedo y alivio. «Mamá, ¿estamos a salvo?», preguntó, su voz temblando un poco. Ana se arrodilló y lo abrazó fuerte, sintiendo que las pesadillas se desvanecían. «Sí, hijo,
estamos a salvo. Por fin estamos a salvo. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Aunque habían cerrado el oscuro capítulo de su linaje, los ecos del pasado siempre estarían presentes. Los gatos, que habían estado perdidos en la sombra, comenzaron a aparecer poco a poco en el vecindario, regresando a casa. Ana comprendió que la luz, aunque poderosa, también atraería sombras que esperaban la próxima oportunidad para colarse en sus vidas. Días después, en la tranquilidad del amanecer, Ana miró a su alrededor, pensando en los secretos que había descifrado y la batalla que había enfrentado. Con un susurro de determinación, prometió proteger ese nuevo comienzo. Las sombras podían intentar regresar, pero ella y Mateo se enfrentarían a lo que viniera, juntos. Nunca más tendría que ver a su niño amenazado de nuevo. Estamos juntos, Mateo. Siempre lo estaremos, le dijo, mientras el sol brillaba sobre ellos. Y así, con un nuevo futuro por delante, Ana sintió como las cadenas de su pasado finalmente se rompían. Cada paso que daban juntos era un recordatorio de que el amor, el verdadero amor, siempre triunfa. Ahora que has terminado de leer esta intensa y emocionante historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perderte ninguna de las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo nos apoye y comparta el mensaje. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal. Hazlo ahora.